Sin duda, la transversalización de la perspectiva de género constituye una tarea que como jueces y como mexicanos y como personas tenemos que comprometernos. El primer concepto que incide sobre la transversalización de la perspectiva de género no es el analizar única y exclusivamente las cuestiones de género. No es una tarea única, es una multitarea que exige necesariamente ver de qué forma incide la perspectiva de género en las diferentes construcciones normativas, éticas y judiciales incluso, que todos los días se viven en nuestro país. Para mí es un gusto tener la oportunidad de estar hoy aquí, rodeado de 3 exitosas mujeres, quienes sin duda nos compartirán en esta mesa, uno, las dificultades que enfrenta la transversalización de la perspectiva de género en los espacios laborales y de toma de decisiones en el ámbito público. Y para efecto de ir abriendo un poco el debate, el fin de semana tenía la oportunidad yo de estar mirando en casa una película de 1950, una película que se denomina Nosotras las taquígrafas, ¿no? Y esta película, inserta en el contexto de 1950, en uno de sus pasajes, detalla la existencia de una persona que va a vender, por cierto, en esa película salen los pasillos de la corte, está filmada ahí en Pino Suárez. Y de hecho esa fue la razón por la cual dejé el canal cuando le estaba cambiando, porque vi la corte y dije, ah, caray, ¿de qué se tratará esto? No, bueno, resulta que en uno de sus pasajes de esta película está un proveedor de máquinas de escribir eléctricas y convocan a todas las taquígrafas, ¿no?, de la oficina para que vean el nuevo invento maravilloso y bueno, pues hacen la demostración de la máquina de escribir eléctrica. Y de pronto una de ellas, que está estereotipada como la intelectual del grupo, ¿no?, hace la alusión de, oiga, pero esto es muy preocupante porque propiamente va a dejar sin trabajo a las taquígrafas profesionales, ¿no? Y para efecto de colocarnos en el contexto de 1950 a la fecha, la respuesta del proveedor fue contundente. No, estas máquinas novedosas tienen un pequeño defecto, no salen al cine. Ese tema, inserto en una película de los años de 1950, en un contexto de un lenguaje pareciera ser totalmente sexista, nos revela en qué contexto estábamos en aquel momento y cómo hemos ido evolucionando. Verdaderamente esta película detalla muchos estereotipos de aquella época. Si tienen oportunidad de verla, para quienes nos gusta ver la evolución de nuestra sociedad, está plagada, cargadísima de estereotipos, sobre todo por razón de género, y siempre será interesante perfilar este tipo de reflexiones. Y en este sentido, sin robar más tiempo a nuestras panelistas, que seguro tendrán aspectos muy interesantes que comentar sobre el tema, doy la bienvenida a la doctora María Guadalupe González Jordán. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. La doctora González Jordán cursó los estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en justicia electoral y maestra en Derecho Procesal del Instituto Universitario Latinoamericano y doctora en Derecho Penal del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ocupó el cargo de asesor jurídico en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y ha sido vocal secretaria del Consejo de la Junta Distrital Ejecutiva número 33 y consejera electoral del entonces Instituto Federal Electoral en el Estado de México. Es miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales e integrante de la Sociedad Mexicana de Consejeras Electorales.
Actualmente es docente certificada en materia de derechos humanos y ocupa el cargo de consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Les pido que demos la más cordial bienvenida a la doctora González Jordán. Perdón, ando un poquito agripada, entonces me disculpo por la voz. Pues quisiera primeramente agradecer a la magistrada Marta. Muchas gracias por la invitación que me hizo, el estar aquí, el compartir experiencias como nosotros autoridades electorales y también las jurisdiccionales, en donde pues vemos, aunque tengamos ya un sistema nacional, vemos que los contextos, era lo que le decía aquí al magistrado, son distintos a la hora de aplicar la normatividad. Y pues bien, uno de los temas que nos ocupa ahorita pues es la transversalidad de la perspectiva de género. Pareciera que el tema pues está complejo, pero pues vamos a ir viendo que no. Antes que nada quisiera iniciar que la cultura de la igualdad y la equidad son valores universales, que se constituyen para erradicar las diferencias entre el varón y la mujer. Sin embargo, antes de transformar a la sociedad, primero necesitamos transformarnos a nosotros mismos. El problema de la perspectiva de género es que necesitamos cambiar la visión de que un género es mejor que otro y que tanto mujeres como hombres somos distintos desde la parte biológica, más no desde la parte del aspecto humano y personal. Uno de los aspectos fundamentales es que desde las familias se inicie la renovación cultural que provoque una generación de resultados en cadena para efectuar el proceso de la transversalidad de la perspectiva de género. Ya lo decía aquí el magistrado, este tema es multifactorial, no es de unos solos cuantos. De manera que los esfuerzos hasta hoy logrados no reflejarán los nuevos procesos y políticas consensuadas desde el gobierno, pues mientras haya políticas públicas, pero no voluntad de los ciudadanos, estaremos inmersos en acciones infructuosas, incluso que solo se quedan en los textos de las leyes o en otros documentos. La transversalización, que no es más que la estrategia para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, tiene impacto en nuestro país a través de la influencia internacional, como lo es en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, en la Plataforma para la Acción de Beijing de 1995, en la que se establece que el adelanto y logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos y que la potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural entre todos los pueblos. También quiero hacer mención que en esta plática abordaré temas como las políticas de la igualdad de género, la institucionalización, la transversalidad de la perspectiva de género y por último la representación cuantitativa de la participación de las mujeres en la integración de las autoridades electorales y en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como local. Ahora bien, las políticas de la igualdad de género, tal como lo refieren los autores Gary Breber y Peter de León, consideran en su obra Los fundamentos del análisis político que una política pública es la decisión más importante de una sociedad y es un proceso conformado por sistemas y niveles articulada en 6 etapas, que es la iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. Y quiero comentarles que yo estoy de acuerdo con estos autores, ya que para implementar una política pública, concretar una verdadera política pública y aplicarla, pues se requieren precisamente de estos sistemas y niveles con estas etapas, ya que la iniciación nos dice el surgimiento y se identifica los problemas públicos, ya que son incluidos también en la agenda pública. En la estimación, el análisis técnico para decidir si es posible la intervención pública para el problema determinado. Así,
En la selección nos permite comparar las alternativas y se eligen las opciones con base en los beneficios. En la implementación son las acciones efectuadas con miras a la realización de los objetivos que previamente decididos nos permiten llevar adelante la política pública. En la evaluación nos permite analizar la operación o impacto de la política pública para mantenerla, modificarla o terminarla. Y en la terminación, aquí podemos ya dar por entendido el procedimiento de la adaptación, ya que es la conclusión y cesación de la liberada funciones, programas y organizaciones gubernamentales. Y así tenemos que las políticas de igualdad de género son acciones públicas diseñadas para impedir la discriminación de género y la asignación. Y como ejemplo de las acciones de igualdad de género, podemos mencionar al sistema de cuotas de representación política o a las políticas de paternidad. También hay acciones que buscan el empoderamiento de las mujeres para ganar la participación en las esferas de la vida personal, familiar, comunitaria y pública. Como ejemplo de la política pública es la política nacional en materia de igualdad de mujeres y hombres y que nace de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyos principios rectores son tres: la igualdad, la no discriminación y la equidad. La igualdad porque garantiza el reconocimiento de los derechos frente a la ley. La no discriminación, porque persigue que se le dé el mismo trato a la persona sin excluirla por raza, sexo, religión y etcétera. La tercera, la equidad, porque permite y de hecho estimula el trato diferenciado de quienes están en desventaja. Así tenemos que las políticas representan el conjunto de productos y acciones generadas por las instituciones en leyes, normas, servicios públicos, bienes o productos que impactan en la sociedad. Ahora bien, otro tema importante es el de la institucionalización de la perspectiva de género. Sabemos que el Gobierno de México se ha comprometido internacionalmente a realizar acciones tendientes a reducir la inequidad que vulnera a la mujer mediante la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, con el único objetivo de potencializar el desarrollo económico y social entre hombres y mujeres. Así, se incluyó el concepto de equidad de género en la agenda pública y la igualdad de oportunidades entre grupos sociales y entre los géneros. Concluyendo, tenemos que la institucionalización de la perspectiva de género es el proceso de incorporar el principio de igualdad de género en las reglas, normas, procesos, procedimientos y prácticas formales e informales en las organizaciones e instituciones públicas. Tenemos que el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en nuestro país ha tenido un desarrollo paulatino. Su evolución se ha visto influenciada por las 4 conferencias que han orientado las acciones en pro de la igualdad entre los hombres y mujeres. Entre ellas están la de 1975, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró en ese año el Año Internacional de la Mujer y decidió convocar a una conferencia mundial, con sede en México, en la cual se plantearon estrategias en beneficio de la igualdad de derechos y participación de la mujer. La segunda conferencia mundial, realizada en Copenhague en 1980, y aquí es donde se priorizaron 3 áreas de atención: educación, empleo y salud. En la tercera conferencia mundial sobre la mujer, realizada en Nairobi en 1985, y la cuarta, como ya la he mencionado, la Conferencia Internacional de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, en la cual se reconoció la necesidad de introducir la perspectiva de género en las políticas y en la administración pública. Posteriormente, en 1996, el Consejo Europeo definió a la institucionalización como la organización, mejora y desarrollo y evaluación de los procesos de la política pública, con el objeto de incorporar la perspectiva de género en todas las áreas de una organización. Así tenemos que la institucionalización de la perspectiva de género es el logro de la igualdad de género como igualdad sustantiva
Y para ello es preciso reorganizar el quehacer institucional a través de la creación de una serie de condiciones, integración de nuevos valores que permitan llevar a cabo cambios estructurales en la normatividad, en los procedimientos, en el diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas. Es importante atender y decir que se debe haber transformaciones en las organizaciones, tanto a nivel interno como externo, ya que estas van de la mano. En el interno, porque es necesario hacer cambios en la estructura organizacional y en el clima laboral. Y a nivel externo, porque hace referencia a los bienes y servicios de las políticas que otorgan a la población. Así que ambas tienen que funcionar al mismo tiempo para generar un impacto social. Es importante decirles que los temas que he abordado anteriormente pues constituyen la base para poder hablar propiamente del tema de la transversalidad de los géneros. Y así tenemos que la transversalidad de género, tal como lo refiere la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que la define como el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que se tiene para las mujeres y los hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales de las instituciones públicas y privadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menciona que la perspectiva de género como parte fundamental de la transversalidad supone tomar en cuenta diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre hombres y mujeres. Así tenemos que bajo estos términos la transversalidad garantiza la incorporación de la perspectiva de género y permite detectar las diferencias que hay entre hombres y mujeres para erradicar la discriminación, desigualdad y exclusión por el género de la persona. La transversalidad tiene un enfoque en las políticas públicas porque trata de que la acción gubernamental incida en la sociedad de tal forma que los varones se inserten en una nueva dinámica de relación con mujeres, en términos de la igualdad amplios. Y para lograrlo, pues es muy importante también que en las estructuras culturales, por ejemplo, quitarnos la visión androcéntrica, que es aquella visión que se tiene, que se viene arrastrando de realizar las políticas públicas con un enfoque masculino. También es necesario quitarnos la resistencia al cambio de la visión histórica que ha trascendido de generación en generación y requerimos de la contribución de la sociedad civil, de las organizaciones ciudadanas, de los intelectuales, académicos, actores públicos, políticos e instituciones públicas y privadas para que implementemos de mejor manera las políticas públicas, ya sea desde el espacio en donde nos estamos desarrollando y primeramente, propiamente desde el ámbito familiar. Así tenemos que es trascendental distribuir equitativamente las actividades y las tareas entre hombres y mujeres para modificar las estructuras sociales, mecanismos, reglas, prácticas y valores, en aras de alejar la desigualdad en esta sociedad. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? No quisiera robarle el tiempo. Gracias. Bueno, ahora bien, vamos con el tema de la representación cuantitativa de la participación de las mujeres en la integración de autoridades electorales y en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, tanto a nivel nacional como local. Y pues vemos aquí que efectivamente pues los temas tratados acerca de las políticas de la igualdad de género, la institucionalización y la transversalidad de la perspectiva de género guardan estrecha relación en cuanto a la designación de mujeres en los cargos, en los órganos electorales, así como la postulación de candidatos a cargos de elección popular.
También es claro que con los datos que se han obtenido, de hecho voy a pedir que pongan algunas gráficas, son unas estadísticas, ustedes ya las conocen, nada más vamos a recordarlas para que veamos cómo se ha ido transformando la participación de la mujer en estos espacios. Y pues primeramente vamos a ver que hay una asignación mayoritaria de varones en órganos jurisdiccionales a nivel federal y local, lo que también se traduce en una desigualdad a no considerar mismos derechos para las mujeres, puesto que los números reflejan la exclusión del género en los cargos de esa naturaleza. Aunque quiero referir, ayer el presidente de la Sala Superior nos decía que el Tribunal Electoral ha emitido un acuerdo para aplicar la paridad de género en la carrera judicial. Y pues esto es una acción afirmativa que implica pues que haya mayor participación de las mujeres en esta área, lo que también implica que pues la mujer tiene que decir que si puede, tiene que demostrarlo, porque aquí implica que haya evaluaciones, pero estaremos en el plano de igualdad con los varones. Entonces aquí la mujer tendrá que demostrar esos méritos, tendrá que demostrar esa capacidad y que observamos que efectivamente sí la hay. Nada más que pues se necesitan precisamente pues estas reglas, estas directrices para que a ella se le dé mayor oportunidad de participar en estos espacios. Ahora bien, también vamos a ir viendo que cuando se implementaron las cuotas de género y propiamente cuando se le dijo a los partidos políticos que promovieran la mayor participación de las mujeres en la política, era una intención. Vamos viendo que no había ese avance de esa participación de la mujer y en 1996 a 2002 ya se establece la cuota de género, un 70-30, que era no más que solo se podía postular a candidatos propietarios de un mismo género, y en 2008 hasta ahí vamos viendo que también pues no sigue ese avance y es cuando se establece el 60-40, vamos viendo que tampoco no lo es, y es hasta 2014 con esta reforma política electoral cuando se establece la obligación a los partidos políticos de postular candidatas y candidatos en un mismo porcentaje, o sea, se implementa el principio de la paridad y que aquí hay la obligación de los partidos políticos, además de promover la participación del pueblo en la vida democrática, pues precisamente de postular un 50% mujeres y un 50% hombres en los espacios de representación popular. Y fíjense ustedes que cuando a mí me realizaron la invitación en participar ayer en la reunión y en este seminario, pues me decían que la intención era que viniéramos a dejar las experiencias, qué fue bueno, qué fue malo en la organización y desarrollo de los procesos electorales propiamente en esta entidad. Yo he de referirles que en este tema precisamente, que como ustedes saben es el que está en boga, la equidad de género, los partidos políticos estaban preocupados, aun cuando nuestra legislación solo establecía aplicar la paridad vertical, pero estaban preocupados porque en ese entonces, como ustedes saben, ya había resoluciones para el estado de Morelos, Querétaro y Baja California Sur que tenían que cumplir con la paridad integral, o sea, la paridad vertical y la horizontal. Y entonces, pues ellos decían, pues queremos saber la opinión de ustedes, porque si también ustedes van a pronunciarse en que se establezca ya ahora ya con estos precedentes la paridad horizontal, ¿qué va a pasar con toda la organización interna que ellos ya habían realizado? Personalmente yo les comentaba, fue también una respuesta a su inquietud, que en este caso pues la legislación no lo contemplaba, que precisamente sí había precedentes, pero que pues al momento no eran obligatorios, y que pues sí, yo también entendía el trabajo de esa organización interna de los partidos políticos. Pues, por lo tanto, yo tenía que, en mi caso particular, hablé propiamente, yo tenía que cumplir lo que establecía la ley solamente. Recordemos que la autoridad solo
hace lo que la ley le establece. Y bueno, pues fue una preocupación que ellos tenían. Elaboramos los lineamientos, los aprobamos, que recordaremos que los lineamientos pues son las directrices que se establecen para desarrollar alguna acción o decir cómo llevarse a cabo tal situación. Y en este caso pues establecimos cómo iba a realizarse el registro de las candidaturas. Y bueno, pues sí hubo un par de mujeres que interpusieron el medio de impugnación de estos lineamientos. Llegó a las instancias correspondientes, como ustedes saben, en última instancia la Sala Superior, y aquí la Sala Superior, como en otras entidades que fue en Sonora, Nuevo León y Guanajuato, pues aquí ponderó y permeó el principio de certeza y dijo que bueno, los procesos electorales ya estaban avanzados y pues que no podíamos dar marcha atrás, contrario a lo que pasó en Morelos, Querétaro y Baja California Sur, que allí ponderó el principio de la paridad de género y que bueno, con estos pues, tres criterios dio surgimiento a la jurisprudencia 7/2015. Y pues vemos que ahora los tribunales precisamente pues, han dado a la tarea de juzgar con perspectiva de género, que es el derecho a la igualdad, que corresponde a una obligación constitucional y convencional. Y bueno, le vamos pasando, por favor, a las siguientes gráficas. Me regreso para que veamos que efectivamente, pues la participación, ¿estamos en cuál? Bueno, ya pasamos la de los tribunales. A ver, por favor, se regresan a la de la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece que es antes. ¿Ah, sí? ¿No la están moviendo? Por favor. Sí, pues vemos ahí también que la participación de las mujeres pues ha estado faltando. Vemos que en la Sala Superior solo hay una mujer, por ejemplo, en la Sala Jalapa no hay ninguna, en las otras salas regionales solo hay una, como es en el caso de esta Sala Regional Toluca, también en la del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Vemos que también, bueno, pues aquí hay 3 participantes, pero vemos que no se ve, a lo mejor viéramos 2 y 3, pero no lo vemos así porque el total de varones son 17 y mujeres son 7. Entonces vemos que aquí también pues está haciendo falta la participación. En cuanto a la integración de la Cámara, pues vemos un dato que desde el periodo de 1952 a 1955 solo había una mujer participando. Vamos viendo que sí va aumentando poco a poco y ya cuando se van implementando cuotas de género, las acciones afirmativas, pues esa discriminación positiva, el principio de paridad ya establecido constitucionalmente, para no abordar tiempo, vamos viendo que, por ejemplo, en 1991 y 94 tenemos la participación ya de 42 mujeres, en 2000-2003, 80 mujeres, en 2006 y 2009, 140, en 2009 y 2012, 142, y 2012 y 2015, que es la que me falta, 185, y la última, 2015-2018, llegamos a 212 mujeres participando en la integración de la Cámara de Diputados. O sea, sí vamos viendo que estas acciones, que estas políticas públicas efectivamente sí nos van ayudando para incluir la participación de las mujeres en estos espacios de representación popular. También vemos que la integración de la Cámara de Senadores en el periodo de 1964-1960, pues solo había 2 mujeres participando, y nos vamos a 1991 y 1994, bueno, pues ya aumenta, ya son 3. En el año 2000-2006 vamos viendo mayor participación, hay 24 mujeres. En el año 2006 y 2012 ya hay 27, y en el año 2012-2018 pues vemos ya el mayor número de participación de estas mujeres, son de 46. En la integración de la Cámara de Diputados
del Estado de México, también vemos que ha evolucionado la participación de la mujer. En el periodo de 2003-2006 tenemos una participación de 11 mujeres. 2006 y 2009, 15 mujeres. 2012-2015, 15 mujeres. Y 2015-2018, 28 mujeres. Aquí también se ve significativa el avance de la participación de la mujer. En donde pues se tiene que seguir trabajando, pues es propiamente en la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que pues como ustedes saben, hay la participación de 3 mujeres y de 8 varones. Y donde efectivamente pues vamos viendo que las acciones afirmativas que precisamente las autoridades administrativas han implementado, como lo es el Instituto Nacional Electoral, precisamente la transversalidad a través de las políticas públicas en beneficio de ambos géneros lo estamos viendo reflejado, ya que aquí pues hasta la participación de la mujer es más alta, es de 51% y 49% de los varones en la integración de los consejos generales de los organismos públicos locales. Vamos viendo que efectivamente pues en este tema vamos avanzando, pero que nos falta porque uno de los factores importantes pues es que también debe de existir el interés real de las mujeres para la participación política en estos espacios. Claro, ponderando siempre, porque siempre nos toca a las mujeres la parte familiar, ponderando siempre este espacio. Ya cuando tengan concretado y se visualicen, vean que verdaderamente cubren los requisitos en el momento que se están requiriendo, pues ella tiene que tener esa decisión, tiene que tener ese ímpetu de interés real para que pueda participar en estos espacios, porque si no, pues van a estar ahí establecidas esas acciones afirmativas, va a estar en la ley, pero si ella también no participa, pues ahí solamente va a estar y no se va a materializar. Es importante también referir que se debe de capacitar a las mujeres desde un principio para que ocupen posiciones de liderazgo, para que tengan experiencia y por ende haya la competitividad respectiva. Me parece que ya se me acabó el tiempo. Bueno, hay muchas cosas que podríamos estar diciendo ahorita. Concluyo que constitucionalmente tenemos reconocido un principio de igualdad entre mujeres y hombres. Propiamente nuestro artículo 4, como ustedes recordarán, nos lo establece muy bien. Nos dice que somos iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos, pues es una cuestión de hecho, de facto, en donde existen diferencias de sexo y que pues nos marcan desafortunadamente a veces distintas roles, así decirlo, nos marcan distintos roles en la sociedad, pero como vemos con la implementación de estas políticas públicas, de las acciones afirmativas, pues creo y estoy convencida de que tendremos una democracia mayor consolidada y mejor concretada día a día. Pues les agradezco su atención, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Sin duda es muy importante lo que nos ha comentado. Y también romper quizá con algunos paradigmas. Hubo un caso reciente en el Consejo de la Judicatura Federal en donde a un compañero solicitó la prestación de guardería para sus hijos y la respuesta que recibió fue que esa prestación estaba reservada para las mujeres y inició él toda una batalla administrativa al interior del Consejo para lograr esta situación y pues contestando cada uno de los argumentos, incluso algunos que hacían referencia a que su compañera de vida no realizaba alguna labor profesional, pues podía atender al cuidado de los menores, lo cual ciertamente pues resulta ser
una discriminación de género sufrida en carne propia por un hombre a partir de estereotipos generados hacia la mujer. La verdad es que inicié esta moderación con el comentario hacia esa película que vi y me siento muy halagado de poder ver que el mundo que estamos viviendo y el que habremos de vivir y el que vivirán nuestras hijas e hijos ciertamente es muy distinto. Yo sinceramente espero que si Dios me da la oportunidad de conocer a mis nietos, pueda ver esta película y no la entienda. No entienda por qué existe un comentario de ese tipo. Si llegamos a ese escenario, quiere decir que estaremos caminando por la senda correcta. Muchas gracias, consejera. Sin robar más tiempo también, les ruego recibamos a la maestra María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrática en Derecho en la misma universidad y fue secretaria de Estudio y Cuenta en esta Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral. Ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, entre ellos jueza de primera instancia, consejera de la Judicatura Estatal y titular de la Unidad de Equidad de Género del propio tribunal. Actualmente es presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco. Les ruego que le demos una cordial bienvenida. Gracias, magistrado. Buenas tardes a todos y todas. En primer término, no quisiera dejar de agradecer la invitación para poder participar en esta mesa, quienes integran esta sala regional, es decir, a la magistrada Marta Martínez Guarneros, al propio magistrado Alejandro David Avante y por supuesto al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Por supuesto también agradecer la benevolencia de quienes me acompañan, de la magistrada María Luisa Oviedo y de la doctora consejera Guadalupe González Jordán. Evidentemente ello implica para mí un reto y un compromiso. Muchas gracias por dejarme participar con ustedes. También quiero hacer propicia la ocasión para hacerles partícipe de un saludo que me ha pedido el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. El tema que ya se empezó a tocar en esta mesa, dificultades que enfrenta la transversalización de la perspectiva de género en los ambientes laborales. Escuchaba la primera intervención de la maestra Evia, ahora de la consejera, quienes de una manera muy grata y puntual, pues bueno, han hecho cierta referencia a esta llamada línea del tiempo, concretamente de la consejera de las conferencias desde el 75, la del 80, 85 y 95. Y me remontaré no muy lejos, si quiere verse así con esa proporción, a la de 1995, donde en esta cuarta conferencia mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la mujer, pues bueno, se establece esta necesidad de la cuestión de la perspectiva de género. De tal suerte que ahora estamos transitando y ya estamos tratando de ir caminando dejando un poco de lado este debate sobre si es necesario o no la perspectiva de género. Creo que esa parte, bien o mal, ha sido ya superada. Es necesario cuestionarnos día a día sobre la neutralidad de las normas, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Transversalizar. Entonces, el tema, digamos, toral de esta mesa es ese, ¿no? ¿Qué dificultades se nos presentan para transversalizar la perspectiva de género? Y en primer término, pues bueno, haré alusión a qué debemos de entender y un poco en el entendido del significado semántico de esta palabra. Transversalizar es atravesar un tema. Luego, entonces, ¿cómo es que tenemos que transversalizar? ¿A qué dificultades nos enfrentamos? Evidentemente, estamos aquí reunidos, pues bueno, órganos de impartición de justicia, sí, efectivamente, en diversas materias, otros organismos como es el Consejo. Sin embargo, las dificultades creo que nos llevan a un punto de encuentro necesariamente. ¿Por qué? Porque yo las percibo de esta manera. Evidentemente, una de las dificultades a las que nos enfrentamos es la falta
de un diagnóstico sobre en qué momento, en dónde y por qué motivo se tendría que aplicar la perspectiva de género. Indudablemente se parte también de una problemática generalizada por no quererla ver de tipo sistematizada, de la cuestión de la formación o de ese llamado, de la necesidad del llamado cambio cultural. Nos enfrentamos a esta barrera desde el punto de vista que se quiera ver, constituye una dificultad. Y hablemos, perdón, la cuestión localista, el Estado de México tiene cinco grupos indígenas reconocidos. Si a ello le agregamos que cada uno de estos grupos tiene una conformación cultural diferente a la generalmente aceptada, pues bueno, ello ya nos hablará que existen dificultades o barreras que nos van a pues bueno, impedir de una manera pronta esa transversalización de la perspectiva de género. Y uno más, que es en el que generalmente se descansa cuando pues bueno, se quiere postergar o cuando no se puede, según quiera verse, atender este problema de una manera inmediata, el factor de tipo económico, es decir, la asignación o la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. Luego entonces, pues bueno, si sumamos todas estas dificultades, evidentemente ya nos daremos una idea de por qué nos ha llevado tanto tiempo en esa línea del tiempo, valga la redundancia, poder transversalizar la perspectiva de género. ¿Cuántos años han pasado desde aquella cuarta conferencia a la fecha? 21 años. Y seguimos hablando del tema de la perspectiva de género sin que logre ser, pues bueno, un derecho tangible, sustancial, sin que deje ya de ser un derecho de carácter formal. Luego entonces, pues bueno, es inaplazable atender estas dificultades para poder transversalizar la perspectiva de género. ¿Y por qué es necesario? Porque evidentemente si como instituciones nos dedicamos únicamente a la implementación de políticas públicas que nos lleven, según sea el caso, a la obtención del sufragio popular o bien al reconocimiento o el otorgamiento de algún mérito, estamos dejando de lado la parte más importante, que es el cambio cultural. ¿Cómo entender? Y desde un ejemplo práctico, perdón, no estoy balconeando, finalmente sucede, ¿cómo entender que una persona que se dedica a juzgar, entiéndase, con perspectiva de género, al interior de su familia tenga una problemática de esa naturaleza? O sea, esa circunstancia es necesario atender. De ahí perdón que recurra mucho a este tema, yo quisiera que se nos quedara a todos esta cuestión de la necesidad de transversalizar. No se trata de un tema únicamente de una posición política, sino de entender la necesidad de que si se atienden todos los aspectos de tipo político, familiar e institucional, entonces estaremos transversalizando y dando un producto o un verdadero cambio integral para entender esa perspectiva de género como un derecho humano al que todos y todas como personas tenemos, en pro evidentemente de lograr una igualdad y por supuesto de erradicar esa violencia que generalmente es en contra de las mujeres. Así ya nos hablaba la consejera incluso de cómo se conceptualiza la ley y deriva precisamente de aquella cuarta conferencia mundial, como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea que se trate en la legislación, en las políticas o en los programas, en todas las áreas y todos los niveles. Eso de nueva cuenta nos viene a resumir qué debe entenderse por transversalizar, todas las áreas y todos los niveles, lo cual incluso alcanza para la sociedad. Señalaba yo desde mi perspectiva cuáles son esas dificultades y en este cambio cultural, pues bueno, ha ido, así como también para las instituciones de manera concreta para las que nos dedicamos a la impartición de justicia, pues generándose acciones que coadyuven a esa transversalización.
Como ejemplo de ello, pues bueno, es la creación de las unidades, direcciones, según sea el esquema o el organigrama que tenga cada institución, de las llamadas unidades de equidad o de igualdad de género, también según sea el caso, y de atención para los derechos humanos. Pero a nivel sociedad, les comparto, si es que no les ofrezco una disculpa, si es que ya tuvieran conocimiento de ello, recién tenemos una reforma que adiciona o lleva incluso al ámbito penal figuras tales como la violencia por parentesco. ¿Qué quiere decir ello? Que aún en los núcleos familiares se está tratando de erradicar ya de una manera más focalizada aquellos estereotipos de género para tratar de, pues bueno, sacar a flote desde luego el empoderamiento de las mujeres, de los integrantes de ese núcleo familiar, que no se permita esa violencia que por razón de parentesco se dé, y no estoy hablando propiamente del maltrato familiar, sino tratar de erradicar esos estereotipos para poder ir transversalizando en la cuestión cultural la perspectiva de género. Para los órganos de justicia, pues bueno, me referiré, hablo a nivel tribunal y incluso de algunos otros órganos como es el electoral, pues bueno, se ha firmado un pacto de adhesión para incluir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, que es el que tiene la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Evidentemente es una suma de voluntades políticas e institucionales y estamos trabajando en ello. Ciertamente sigue habiendo dificultades para poder atender esta tarea que, como ya había apuntado, resulta inaplazable. Creo que aquí surge esta frase que no sé si conozcan, pero que a mí por lo menos me hace mucho sentido, a la que me refiero es cuando se dice cuidemos nuestra amistad, ¿no? A ambos nos conviene. ¿Por qué? Porque finalmente, pues bueno, se va a ver reflejado en las siguientes generaciones. Y yo lo uso mucho, por ejemplo, para mis colaboradores, desde que estamos analizando un asunto en el ámbito jurisdiccional, como también en la cuestión administrativa, dije, pensemos, bueno, es que esto no lo vas a ver tú, pues sí, seguramente no lo voy a ver yo, no lo van a ver mis hijos, pero espero lo vean mis nietos. Entonces, ese cambio cultural nos obliga a transversalizar. Si yo en mi institución estoy haciendo esta tarea y llegar a mi casa y esa transversalización no la ocupara con los integrantes de mi familia, de nada va a servir. Entonces, eso es lo que yo quisiera en esta tarde, que esas dificultades, pues bueno, vaya, se analicen de una manera consciente y prudente para poder, pues bueno, ir desplazando esos obstáculos. Y hablaré ahora respecto a cómo es que mi institución ha tratado de ir desplazando esos obstáculos. Ya hablaba yo del pacto de adhesión que también otros tribunales han signado, al igual que el Tribunal Superior de Justicia, pero adicionalmente he de referirles que actualmente la administración del doctor Medina Peñalosa, pues bueno, se ha dado a la tarea de implementar un plan de desarrollo estratégico 2015-2020, que entre otros ideales que tiene propuesto atender está la creación de una cultura organizacional humanista. Dentro de este ideal se cuentan con diversas estrategias, entre ellas el desarrollo humano como un factor central. Evidentemente siempre se ha dicho que las instituciones, el capital más valioso que tienen es su recurso humano. Entonces, si no atendemos este recurso humano, evidentemente menos vamos a poder atender la función sustancial, que es la impartición de justicia. Otro es lograr una cultura institucional desde la perspectiva de género. Y para atender estos temas, pues bueno, también a través del Consejo de la Judicatura se cuenta con magistrados especializados, jueces especializados en este tema, y en esta misma reforma a la que hice referencia de la violencia por razón de parentesco, se ha incluido ahora una figura también en el ámbito penal de los delitos cometidos por servidores públicos de la Administración de Justicia, en la que se considera que constituye un delito no procurar y administrar justicia con perspectiva de género. Se hablaba ya de una obligación conforme al artículo 1 constitucional, y si lo vemos desde esa óptica, evidentemente
todas dentro del ámbito de sus atribuciones tenemos obligaciones. Juzgar con perspectiva de género es un derecho humano. Cualquiera pudiera pensar, pues bueno, no es necesario, sea necesario o no sea necesario, se está tratando de desplazar esas dificultades para lograr que esa transversalización de la perspectiva de género sea un derecho tangible, sea un derecho sustancial y no únicamente que quede en la cuestión formal. Porque evidentemente tanto Procuración como Administración de Justicia tendrá que analizar y cuestionar reiteradamente esa norma para ver el impacto diferenciado que puede generar en las personas a las que va dirigidas y así en consecuencia, pues bueno, tomar una decisión. Evidentemente, pues bueno, hay diversos temas que resultan pues pendientes para desplazar esas dificultades tanto en el ámbito de la función sustancial como en el institucional. Hablábamos, debo decir, hablaba la consejera del tema de paridad. Evidentemente para nosotros constituye un tema pendiente y también un desafío. Digamos, el esquema del Tribunal Superior de Justicia pues deriva de un concurso de oposición. No digo que no se pueda, evidentemente es una tarea pendiente, pero tendrá que buscarse el esquema para lograr esta paridad. A mí me parece que constituye pues un logro importante que ya se empiece a consolidar en los órganos legislativos, porque si estamos en un Estado democrático, evidentemente quien va a decidir sobre las leyes, pues es por quien tuviera que empezar, sin que por ello deba de hacer referencia o de negar que eso es algo que nos debe ocupar a todos y todas. A guisa de ejemplo, se hablaba también ya de estadísticas. ¿Por qué lo considero un desafío? El Pleno del Tribunal Superior de Justicia se compone por 59 magistrados y magistradas. De esos 59, 41 son hombres y 18 somos mujeres. De esas 18, 4 son magistradas, ahorita son juezas en funciones de magistradas, es decir, sustancialmente solo somos 14 mujeres. Evidentemente constituye un reto y un desafío. También el lograr la conciliación de la vida familiar con la laboral. Se hablaba hace ya un momento por parte de la consejera, el mecanismo está, pero si la mujer no quiere, habrá que cuestionar. No sé si han escuchado hablar del llamado suelo pegajoso y techo de cristal. Entonces, muchas de las mujeres, aun cuando se dedican a una función laboral, están ubicadas ahí o estamos ubicadas ahí entre ese suelo pegajoso y ese techo de cristal. Entonces, habrá que pensar si realmente es que quiera o no quiera, o hay algo que la está dirigiendo, no la deja desplazar, o hay un techo que no ha podido pasar. Llámese, entiéndase, horarios que no resultan compatibles con otro tipo de atenciones que todavía generan o derivan de estos llamados estereotipos del cuidado de los hijos, de la atención de la casa, etcétera, o bien porque realmente sea una decisión consciente e informada de cada mujer que no quiera participar en la vida pública. Es cuestionable y de eso se trata la perspectiva de género. Vamos a cuestionar esa neutralidad. Por supuesto, el generar un ambiente libre de violencia, un ambiente evidentemente de tipo laboral, porque cuántos o cuántas pudieran recibir un incentivo por permanecer en una jornada laboral prolongada, cuando en realidad pudiera no justificarse y que coloca en un plano de desventaja a unos y a otras. Y desde la función sustancial, pues bueno, consolidar que esa firma, me refiero a la impartición de justicia, que esa firma de adhesión al pacto, pues bueno, nos lleve a contar cada día con jueces mayormente capacitados y profesionalizados en juzgar con perspectiva de género, lo que conlleva, pues bueno, de la mano lograr, pues bueno, ya hice referencia a la capacitación y profesionalización. La atención desde luego al marco normativo con perspectiva de género, que como ya indiqué en el Estado de México, pues bueno, incluso ahora se ha decidido llevarlo allá al ámbito penal. Y fortalecer el otorgamiento, por supuesto, de las llamadas órdenes de protección. Escuchábamos a la maestra Evia de la importancia y evidentemente también falta o hay una tarea pendiente ahí de difusión, de evaluación, contar con indicadores, cómo es que estas medidas si están funcionando, no están funcionando, se atienden, no se atienden, etcétera. Realmente se protege a la persona entre, pues bueno, muchas tareas, desde luego,
pendientes. Evidentemente, lo lamentable es que a veces este tipo de análisis de las dificultades obedecen a una conducta más que preventiva de reacción, porque toman mayor auge cuando pues tenemos en puerta alguna revisión periódica de algún sistema internacional o porque obedece a una condena. Tenemos que ir desplazando esas partes, ver toda esa línea del tiempo, son muchos los años que ya han pasado, como para no tomar en serio nuestra tarea y transversalizar la perspectiva de género. Agradezco su atención y su benevolencia. Muchas gracias, magistrada. Sin duda siempre es importante reflexionar sobre varias cosas, incluso respecto a la mismo amigable del concepto de transversalización, ¿no? Ciertamente pareciera ser que está escrito en abogañol antiguo y impide muchas veces el comprender lo que refiere el término de transversalización. Quizá crear un concepto mucho más amigable o mucho más cercano a la gente tendría un mayor éxito. Y otra cosa que comentaba es el tema cultural, ¿no? Ciertamente tenemos que empezar quizá nosotros los padres por discernir que ya no hay cosas de niñas y de niños, que ya no hay juegos de niñas y de niños, que ya vivimos en una realidad distinta. Y en la medida en la que nuestra sociedad se vaya acostumbrando a ver un paradigma distinto, y no solo eso, sino las ventajas que van derivándose de ello, pues ciertamente vamos a ir progresando de mejor manera. Y lo del suelo pegajoso y el techo de cristal, vaya que es cierto. Ciertamente quienes hemos tenido la oportunidad de ser titulares de órganos jurisdiccionales, hemos muchas veces intentado aportar y empoderar, ¿no?, a nuestras colaboradoras, pero todas tienen una realidad distinta, ajena a la cuestión laboral, que no implican o no inciden directamente sobre su función en el órgano jurisdiccional. Incluso ciertos prejuicios, ciertos temas personales que ellas pueden traer que les impiden a veces asumir ese compromiso, no porque no tengan la capacidad ni la voluntad, sino por el suelo pegajoso o el techo de cristal del que usted hablaba. Magistrada, muchas gracias. Sin duda ha sido muy importante su colaboración. Y les pido ahora que escuchemos a nuestra ponente, la magistrada María Luisa Oviedo Quesada. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la especialidad en Derecho Electoral del Instituto de Profesionalización del Poder Judicial de la Federación y cuenta con la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por el Instituto de Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ha sido jueza de lo familiar del Distrito Federal de Pachuca, magistrada presidenta de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Ha contribuido en diversas ocasiones con sus publicaciones en la revista Ágora del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, a mencionar entre otros las colaboraciones La Mujer en la Vida Política del Estado de Hidalgo y la Acción de Inconstitucionalidad. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Ruego a ustedes demos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, gracias a todas, a todos, y no puedo dejar de agradecer la oportunidad, la invitación que me brindaron para esta tarde estar con ustedes compartiendo un poco de los temas que nos han invitado y nos han señalado. Yo pensando en que la experiencia de mis compañeras en este panel iban a abordar el tema de la perspectiva de género, decidí abordar los dos últimos contenidos relacionados con cómo conciliar la vida laboral con la vida privada, la vida familiar y la paternidad responsable. Para poder entrar en este tema, creo que no podemos dejar de lado hablar del género y de la igualdad. Y quiero citar una frase que me pareció bastante importante para el tema que abordo.
La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para hacer frente al desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Esta frase es de Kofi Annan y me pareció muy acertada para lo que voy a desarrollar adelante. Doy por sentado que todos conocemos el significado de la palabra género. Quiero iniciar precisando que en un principio alude a la diferenciación sexual inscrita en la estructura física de los individuos. Se deriva principalmente o refiere a la biología y por lo tanto la palabra implica tanto a mujeres como a hombres. El género es producto de una construcción cultural que incide de manera definitiva en la naturaleza humana, la cual se establece desde la infancia como un estatus sexual. A mí me llama mucho la atención que cuando las instituciones organizan eventos y tienen que ver con el tema de género, las instituciones mandan, piden, comisionan a que sean las mujeres las que asistan a esos temas. Y me ha tocado escuchar que las mismas mujeres, porque siempre son las mismas, dicen, ¿para qué me mandan a mí si yo ya conozco mis derechos? ¿Por qué no vienen los hombres que son los que no conocen de perspectiva de género? Y eso es muy cierto y es muy válido y es algo en lo que tenemos que trabajar. Para aterrizar lo anterior en el tema que he elegido para esta mañana, no puedo dejar de mencionar que el objetivo de la integración de la igualdad de género es transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para hombres y mujeres. En el ámbito laboral, la Organización Internacional del Trabajo ha adoptado algunas medidas para institucionalizar la integración de la perspectiva de género como estrategia transversal, con el fin de promover la igualdad de género y ha implementado un plan de acción para incorporar cambios fundamentales en métodos y prácticas, a través de una atención sistemática e igualitaria para hombres y mujeres, en el que incluye el análisis de situaciones desde el punto de vista del género. En nuestro país, la incorporación de las mujeres al mercado laboral asalariado y remunerado ha producido una división de tareas. Sin embargo, siguen desarrollando actividades en el terreno de lo privado, como el servicio doméstico en los hogares, servicios sociales, sanitarios, enseñanza, en hoteles, restaurantes, comercios, o bien en donde predomina el cuidado de otras personas, mientras que los hombres siguen ocupando el grueso de la fuerza laboral en la construcción, ganadería, la minería, en donde por cierto existía, afortunadamente ya no, existía un mito o un prejuicio de que las mujeres no podían entrar a la mina porque mina, siendo del género femenino, se encelaba de que entraban las mujeres y entonces ya no producían. Y estaba vedado que las mujeres entraran a las minas. Ahora ya, al menos en el estado de Hidalgo, ya se tiene el conocimiento de que hay mujeres mineras que entran y colaboran en la exploración de las minas. Y esto lo decían los hombres, que las minas se encelaban. También los hombres siguen abordando el tema de la pesca, el transporte, las comunicaciones y sobre todo en mandos medios y superiores en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Y en el mundo empresarial, existiendo considerables inequidades en la remuneración y en las jornadas laborales. Y esto es de todas y de todos conocido. En muchos casos no aplica la regla a igual trabajo, salario igual. Hay una desproporción en las percepciones de las mujeres con relación al de los hombres. Anoche decíamos en una plática en la mesa que el derecho se construye cada día,
no es estático y la realidad de los hechos es que en el terreno de la vida familiar y laboral no crecemos igual. Por el contrario, pareciera que vamos en retroceso con relación a los valores éticos y morales. Con base en mi experiencia profesional adquirida a través del tiempo, ya han mencionado que en alguna época de mi vida me desarrollé en los juzgados familiares como juzgadora familiar, en la sala civil y familiar, y también en un inmediato anterior, en mi pasado inmediato, fui directora jurídica consultiva del Poder Judicial de mi estado y tuve la oportunidad de conocer una diversidad amplia de conflictos que surgen dentro del matrimonio y dentro de las parejas con relación a los hijos y el cuidado de los mismos. Esto me ha permitido aprender que es difícil armonizar la vida laboral con la vida privada, pero no es imposible. Entre la que resulta predominantemente importante, siempre, como ya lo mencionaba la doctora que me ha antecedido, la vida familiar. Es verdad de perogrullo que cuando una persona se encuentra bien internamente, es porque su vida privada es armónica y feliz, y esto es determinante para que su desarrollo en el ambiente laboral sea exitoso y pleno. Hoy día vemos que cada vez hay más padres solteros, o solteros me refiero porque están divorciados o porque aun cuando no contrajeron matrimonio, la mujer decidió que era oportuno hacer su vida profesional, su vida laboral y deja a los hijos al cuidado de los padres. Esto se va reproduciendo cada vez más en el ámbito familiar y yo no digo que sea malo, los padres pueden ser excelentes padres, pero así como en algún momento se ha dicho que siempre hace falta la figura del padre en todas las familias, también siempre hará falta la figura de la madre dentro de la crianza de los hijos. Lo anterior pudieran parecer frases sacadas de una novela, pero ¿qué son las novelas sino el resultado de la observación de la vida real? Y es precisamente lo que nos reúne en este evento. Zanjar las dificultades de las diferencias entre el género femenino con el masculino en la toma de decisiones en el ámbito público, y para ello se ha trabajado en la transversalidad de la perspectiva de género. En ese andar en mi paso por los juzgados y después como directora, como ya les he dicho, pude percibir muy de cerca la problemática que enfrentan hombres y mujeres en su desarrollo laboral y cómo repercute en su vida privada y en su vida familiar. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, desde que las mujeres salimos de casa a estudiar a las universidades, lo hicimos siempre pensando en que era para ejercer la profesión a la que hemos dedicado tiempo y que nos íbamos a enfrentar a una competencia desigual, en la que debíamos perseverar para lograr el reconocimiento de nuestros conocimientos y habilidades. Y el hecho de estar en el campo laboral nos ha permitido el poder para decidir lo que sí quiero para mi vida y lo que no quiero para mi vida. Como es el continuar o no con un matrimonio en el que muchas veces pensamos de forma egoísta en nosotras y no en lo que es mejor para los hijos. Y no se equivoquen, no me estoy refiriendo a la frase común de que no me divorcio porque mis hijos están pequeños y no quiero dejarlos sin padre, mejor me aguanto. Me refiero al hecho de que pensamos en no tolerar seguir con un hombre que se ha acostumbrado a que nosotras colaboremos con el 100% de nuestro salario, obtenido por el trabajo fuera de casa. Y después llegamos al hogar a continuar con la jornada dentro de casa, que no solo es tener la casa limpia y en orden, sino atender también los asuntos de pagos, cuentas pendientes, etc. Y algunas otras tienen, además de esas 2 jornadas, una tercera cuando son responsables
de atender o cuidar a los padres o a otros adultos que dependen de ellas. Y esta es una realidad que vemos en la cotidianidad, en nuestra cercanía. Todo ello, ¿por qué? Porque hemos asumido, las mujeres, ese rol que el género masculino no ha aceptado compartir en plenitud y que son las responsabilidades y tareas del hogar y de la crianza de los hijos, de la que somos corresponsables de su sano desarrollo, y no solo es responsabilidad de las mujeres, como nos han hecho creer. La familia no es una isla en la sociedad, es parte del todo. Cada hombre y cada mujer se realiza a plenitud mediante la entrega sincera de sí mismos, a través de la entrega de la masculinidad y de la feminidad. La paternidad responsable exige la unión estable de la pareja, donde los hijos se desarrollen como verdaderos seres humanos. La paternidad responsable se refiere al momento en que el hombre y la mujer, al unirse, pueden convertirse en padres. La paternidad responsable es dar vida en plenitud, y esa responsabilidad de ambos padres se logra cuando cada uno se siente pleno, es decir, confiado, seguro de sí mismo, tranquilo, y lo comparte con su otra mitad, que es la pareja. Ambos padres tienen la enorme responsabilidad de ser ejemplo de honradez y buenas costumbres, en lo público y en lo privado, como lo decíamos. ¿Qué ejemplo puede ser cualquier persona pública, cualquier representante popular, cualquier candidato, cualquier juzgador, que en lo público se conduce de cierta manera para agradar a los demás, para convencer a los demás, y en la vida privada es lo opuesto? Esa es una incongruencia y es, por supuesto, un mal ejemplo que le vamos dando a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y yo confío, como dice el magistrado, que podamos tener la posibilidad de que nuestros hijos sean educados de manera distinta y que nuestros nietos puedan gozar no del ideal, porque la perfección no existe, pero sí de un mundo mejor. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema que nos trae aquí? Precisamente esos conflictos que existen entre el género femenino y el masculino en el exterior del hogar, en el lugar de trabajo, donde el ser humano se desarrolla en conocimientos y habilidades, en donde muchas veces entra en conflicto constante con otros y consigo mismo. La siguiente reflexión aplica a ambos géneros en la vida laboral. Hagan lo que hagan, no le den a nadie el poder para que cuestione su raza, género, afiliación partidista, posición social o, para el caso, cualquier otra cosa. Hay pesimistas que se les penderán de los tobillos cuando vayan subiendo, pero a cada uno le toca apartarlos con un puntapié. Esta es una frase que cita Rosario Marín en su libro Una líder entre dos mundos. Ustedes saben que Rosario Marín es una mexicana nacida en el Distrito Federal, que emigró a los Estados Unidos, que realizó allá su vida estudiantil, que fue concejal, presidenta del ayuntamiento del territorio de Huntington, California, y que fue tesorera, la primera mujer y además la primera latina tesorera de los Estados Unidos de América. Y fue también candidata al Senado por el gobierno de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Precisamente esas cuestiones de género, esos estigmas, de algún modo no le permitieron llegar al Senado, y en alguna parte de su libro cita cómo fue víctima, por supuesto, de discriminación racial por ser latina y de discriminación por género cuando su compañero concejal le dijo
que no la apoyaba para ser la presidenta porque no la consideraba capaz por ser mujer y por ser latina. Esa es parte de la discriminación que se vive no solo en México, sino también en otras latitudes. Tengo muy presente una frase que aprendí mucho tiempo y que cada vez que pienso en mi familia, en mis hijos, la recuerdo. El éxito se mide en proporción de aquello que has tenido que sacrificar para obtenerlo. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido que ponderar qué necesitamos sacrificar para estar a donde estamos en este momento. Esto aplica particularmente al tema de que hablamos porque de poco sirven muchas leyes bien intencionadas si no procuramos fortalecer a los miembros de la sociedad a través de los valores éticos y morales, para formar hombres y mujeres responsables de sí mismos y para que después puedan hacerse responsables de su descendencia. Eduquemos a los niños y a las niñas en un ambiente de respeto, enseñándoles a respetar al otro. La regla de oro que ya todos conocemos, y yo diría ahora mejorada, trata al otro en la forma que tú quieras que traten a la persona que más quieres. Construyamos una mejor sociedad con mejor crianza de los hijos, actuando corresponsablemente ambos géneros. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Hemos tenido la fortuna de contar con 3 visiones muy distintas sobre la transversalización de la perspectiva de género. Sin duda los que más ganamos somos los que nos gusta percibir que hay no una pequeña, sino una gran semilla de cambio. Y un aspecto muy importante que comentaba la magistrada, y fue una vertiente común, es sobre el tema de la violencia de género. Aquel que comete violencia de género no está calificado para medir la intensidad de su violencia, y eso es lo primero que quizá tendremos que derogar. La violencia no es para quien la hace, sino para quien la recibe, y a partir de eso tendremos que visibilizar y escuchar de manera permanente las necesidades de violencia de género que se presentan. No normalicemos conductas violentas, porque a partir de eso fomentamos la violencia. Pero además otro aspecto muy importante es la congruencia. Usted señalaba qué importante es que un juez que es protector de derechos humanos, un juez que hace sentencias muy calificadas y que hace grandes esfuerzos jurisdiccionales, pero maltrata a su personal, pero lo agrede, es una incongruencia grave. Y me parece que el primer mecanismo y la primera forma de respetar los derechos humanos y de hacerlos vigentes empieza en eso, en el día a día con nuestros compañeros de vida, padres, hijos, hermanos, esposa, esposo, hijos, hijas, y con nuestros compañeros de trabajo. Creo que es cada vez más importante que quienes tenemos responsabilidades tan importantes como las que estamos aquí, asumamos un compromiso serio de respetar la vida de las personas por ser personas y tratar a las personas como personas, porque solo de esa manera tendremos una justicia humana. Si queremos que haya una justicia con perspectiva de derechos humanos,